Es decir, que el examen parcial segundo va a ser el día 23 a las 13:15. Ese es el horario, teniendo en cuenta que, conforme criterio de la subsecretaría académica, el haber informado el día de ayer la fecha de un día anticipado resultaba de tiempo insuficiente para los alumnos. Así que el parcial se va a tomar el día 23 a las 13:15, es decir, en el horario de cursada de los días jueves. Bueno, vamos a seguir explicando entonces el último módulo y vamos a entrar al análisis del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos. Ese Sistema Interamericano de Protección tiene dos órganos. Uno que es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y otro que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Mientras la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es una creación de un encuentro extraordinario de ministros de Relaciones Exteriores que se llevó a cabo en 1959, que es la fecha de creación de la comisión, que ahora vamos a explicar el desarrollo histórico, hasta transformarse en 1965 en órgano permanente de la Organización de Estados Americanos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos es un órgano creado por la Convención Americana de Derechos Humanos, aprobada en 1969 por la Asamblea General de la OEA. Y su funcionamiento recién se va a producir a partir de 1978 en adelante, su integración, que es el momento en que la Convención obtiene las 8 adhesiones mínimas necesarias para su vigencia en el sistema interamericano. Dentro de ese contexto, en el sistema interamericano también existe un mecanismo de control de los derechos humanos aplicable a la totalidad de los estados miembros de la OEA y otro sistema de protección de los derechos humanos aplicable a los estados parte de la Convención Americana de Derechos Humanos. Como anticipé, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es una creación de un encuentro extraordinario de ministros de Relaciones Exteriores que se realiza en 1959 y su función inicial fue hacer un seguimiento en relación a los estados miembros de la OEA de determinados artículos de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre y del Ciudadano, aprobada en 1948 por la Asamblea General de la OEA. A comienzos de la década del 60, además, comenzó la comisión a recibir denuncias individuales respecto a situaciones particulares de violación de los derechos humanos que comenzó a darle tratamiento para finalmente, en 1965, con la modificación del tratado que da origen a la OEA, se transforma en órgano permanente destinado como función primordial a la promoción y protección de los derechos humanos, tal cual lo define el tratado constitutivo de la Organización de Estados Americanos, reformada en 1965. Finalmente, la Convención Americana de Derechos Humanos va a perfilar en forma definitiva la composición, las funciones y las atribuciones de esa Comisión Interamericana.
Dentro de ese contexto general, la Comisión Interamericana cumple dos funciones o dos roles. Una, en el control de los derechos humanos en relación a los Estados miembros de la OEA, es decir, que han manifestado su voluntad de pertenecer a la Organización de Estados Americanos, y otra con relación a los estados que han ratificado la Convención Americana de Derechos Humanos aprobada por la Asamblea General de la OEA en 1969. En la primera de estas funciones, la Comisión Interamericana efectúa un control del cumplimiento de derechos humanos vinculado con la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y del Ciudadano de 1948. Justamente este carácter de pasar esta declaración a tornarse de algún modo obligatoria a los estados hizo que en una opinión consultiva la Corte Interamericana incluyera la declaración en la definición de otros tratados vinculados con su función consultiva. Es decir, que esta declaración, que en principio como tal surge como una expresión de buena voluntad de los Estados miembros de la OEA en relación a los derechos humanos, luego, a partir de la operatividad y gestión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se ha tornado en un proceso, en una declaración con un grado de obligatoriedad. ¿Esto qué significa? Que todo Estado miembro de la OEA está sujeto al control de los derechos humanos a través de la Comisión Interamericana en relación al cumplimiento de la Declaración Americana de Derechos Humanos de 1948. La diferencia fundamental que existe entre ese control ejercido por la Comisión con relación a todos los miembros integrantes de la Organización de Estados Americanos, con relación a la Comisión Interamericana como parte de la Convención Americana de Derechos Humanos, es que en el primero de los casos individuales que llegan a conocimiento de la Comisión son resueltos exclusivamente por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que en definitiva dicta un informe final y en el contexto de ese informe final establece, digamos, si ha existido violación y en caso afirmativo cuáles son las acciones que aconseja al Estado llevar adelante. En cambio, en el caso en que esas causas o esos casos individuales ingresan a conocimiento de la Comisión en relación al tratado a estados parte de la Convención Americana, existe la posibilidad de que la Comisión Interamericana eleve a conocimiento de la Corte Interamericana el caso respectivo. Entonces, solamente la Corte interviene en los casos en que la Comisión Interamericana ejerce ese control en casos individuales en relación a estados parte de la Convención Americana, es decir, que han ratificado la Convención. Entonces, la diferencia fundamental es que en el caso de los Estados miembros, el control fenece ante la Comisión Interamericana y es por aplicación de la Declaración Americana. En el caso de la Convención Americana, se refiere a los estados parte de la Convención que la han ratificado y eventualmente la Comisión Interamericana puede elevar ese caso a conocimiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos conjuntamente con el Estado denunciado, que son los dos sujetos activos para formular esa denuncia o esa presentación. Como ya vimos en la clase de ayer,
cuando se presenta un caso individual a conocimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, hay que cumplir una serie de requisitos de admisibilidad que ya hemos explicado. Agotamiento de los recursos internos, no reiteración de la misma denuncia ante órganos internacionales diversos, de sistemas diversos, es decir, Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos, no reiteración de un caso ya resuelto, tanto por la Comisión como eventualmente por los comités o el Sistema Internacional de Naciones Unidas de Protección, y finalmente el plazo de 6 meses desde el agotamiento de los recursos internos o un plazo razonable que gira en torno a esos 6 meses a partir de entender que se ha generado una excepción a dicho agotamiento, que ya lo hemos visto, excepciones que pueden girar sobre la imposibilidad de acceso, sobre las situaciones de persecución o pobreza, como imposibilidad de acceso al sistema de protección, la inexistencia de ese sistema de protección o la excesiva morosidad por parte del Estado en la tramitación de esos procesos. Es decir, que ese agotamiento tiene excepciones. Esos requisitos de admisibilidad que he expuesto son tanto aplicables en los casos individuales que son sometidos a conocimiento de la Comisión Interamericana en relación a los estados parte de la OEA, como también en relación a las denuncias que se instrumentan ante la Comisión en relación a los estados que son parte de la Convención Americana de Derechos Humanos, es decir, que la han ratificado. En el caso particular de la Argentina está en ese doble estatus. Es un estado miembro de la OEA, pero que a su vez ha ratificado la Convención Americana de Derechos Humanos, que lo ha hecho en septiembre de 1984. Los procedimientos ante la Comisión Interamericana, además del proceso de dúplica y réplica, es decir, el procedimiento admite la posibilidad de que frente a una denuncia el Estado puede contestarla, argumentando sobre la existencia de excepciones preliminares o sobre la cuestión de fondo. Esos argumentos son trasladados al denunciante para que los conteste y de esa contestación se da un segundo traslado al Estado. Es decir, lo que se denomina sistema de réplica y de dúplica, que es el que rige dentro de del sistema interamericano, en ambos casos, ¿no? Vuelvo a insistir, ya sea que el Estado denunciado sea parte de la OEA o el Estado denunciado sea parte de la Convención Americana de Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene 2 etapas en ese proceso, que son, uno, las audiencias públicas, la posibilidad de que solicitarle a la Comisión Interamericana la fijación de una audiencia pública para el tratamiento del caso, en el transcurso del procedimiento. La audiencia pública es un proceso que se ha intensificado en la práctica de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ya que no solamente la aplica a los casos controvertidos o controversionales, es decir, donde hay enfrentamiento entre partes, sino también para el tratamiento de determinadas problemáticas entendidas como sensibles dentro del sistema interamericano de protección, y en muchos casos solicitado por estados esas audiencias, solicitadas por los estados, solicitadas por organizaciones de la sociedad civil o eventualmente fijadas por la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Entonces, en la actualidad, ese régimen de audiencias no solamente incorpora los casos controvertidos, sino también temas o cuestiones que se entienden sensibles a los intereses de protección de los derechos humanos en el sistema interamericano o que tienen que ver con el seguimiento de determinadas recomendaciones a cargo de la comisión vinculado con temáticas determinadas. Entonces, el tema de las audiencias es una alternativa, que es una alternativa importante. ¿Por qué? Porque en la medida en que la audiencia se fija, existe la posibilidad de tomar contacto directo con los integrantes de la Comisión Interamericana, que determinadas declaraciones sensibles al sistema, digamos, y al conocimiento de la Comisión Interamericana se puedan hacer en forma directa e inmediata, al menos con alguno de sus integrantes, ya que en la actualidad la multiplicidad de audiencias hace que solo participen algunos integrantes de la comisión y los relatores especiales por países que tienen a su cargo las respectivas denuncias. Y por ende, bueno, es una posibilidad de que haya un ingreso al conocimiento de la comisión del caso, que mientras tanto es tramitado sobre todo en la Secretaría General de la Comisión Interamericana. La segunda cuestión procesal importante es lo que se llaman las soluciones amistosas. La solución amistosa, por supuesto que requiere de condiciones que habilitan esa solución amistosa y que tiene que ver con las características de la denuncia. Por ejemplo, si se fijan, si lo que se solicita es una reparación económica y lo que se solicita es medidas de no reiteración, por ejemplo, para que esas violaciones no se reproduzcan en casos futuros, eso puede ser objeto de una solución amistosa. Es decir, una negociación entre el Estado denunciante y los denunciantes, es decir, Estado denunciado y los denunciantes, a fin de llegar a un acuerdo. Por supuesto que hay cuestiones, por ejemplo, que no son negociables. Si yo lo que denuncio es la existencia de una desaparición forzada de personas y lo que quiero es, en definitiva, tomar información sobre ese caso y conocer el destino final, bueno, ahí hay una única obligación a cargo del Estado, que es dar esa información y dar esa respuesta. Eso no puede ser objeto de negociación de ninguna naturaleza. Por lo tanto, es, en este caso, la voluntad de las partes y de la comisión de que el caso sea negociable y entonces se abra una posibilidad de solución amistosa. La solución amistosa exige el acuerdo entre las partes. Es decir, por un lado, que la comisión entienda que es, digamos, un tema que puede ser acordado o negociado entre las partes, y por el otro lado, que las partes ambas estén de acuerdo en celebrar ese proceso de solución amistosa, que generalmente son acuerdos en el ámbito territorial del propio Estado, donde se llevan adelante estas negociaciones. Si una de las partes no está de acuerdo, la solución amistosa no puede prosperar. A diferencia de lo que sucede con las audiencias públicas, que pueden ser solicitadas por cualquiera de las partes y eventualmente con la presencia de una de ellas, la audiencia se lleva adelante, aunque la otra no esté presente. Estas son dos etapas. La Comisión Interamericana tiende, en la medida de lo posible, instar la solución amistosa y que las partes lleven adelante ese proceso de solución amistosa. Y son las dos etapas fundamentales de una denuncia individual.
al margen de todo el proceso que significa réplica, dúplica, producción de prueba, como ya lo dije también en la clase de ayer respecto al sistema internacional. No existe dentro del sistema de protección el férreo formalismo de los sistemas procesales nacionales o locales, porque prima la idea de que el sistema debe asegurar o garantizar la protección de los derechos humanos y por lo tanto las causas de carácter formal que pueden desestimar una audiencia generalmente son mínimas en la medida en que el propio órgano habilitado a dar trámite al caso puede pedir las ampliaciones, las aclaraciones que crean necesarias y oportunas en relación a la comprensión real del contenido de la denuncia. Por supuesto que con el transcurso del tiempo y el obrar de la Comisión Interamericana, sobre todo en las últimas décadas, este proceso se ha vuelto cada vez más técnico, en el sentido de que hay que no solamente denunciar los hechos, precisar la prueba, sino denunciar efectivamente qué artículos, ya sea de la Declaración Americana o de la Convención Americana de Derechos Humanos, aparecen expresamente violentados. Con lo cual, entonces, estamos acá en ese proceso, fundamentalmente, de elasticidad formal, para darle un nombre, en el procedimiento. La comisión, si entiende que no es clara la exposición, pedirá explicaciones, aclaraciones, pruebas complementarias, etc. Es decir, que las lagunas que eventualmente la propia presentación puede generar o el intercambio entre el denunciante y el Estado puede generar, pueden ser salvados por el propio activismo de la Comisión Interamericana. El reglamento de la Comisión Interamericana más establece que si la parte denunciada no contesta una demanda, generalmente lo que hace la comisión es que si se da un plazo, que en general es de 45 días, más o menos, en torno a los 45 días, y si no contesta hay una nueva insistencia sobre el Estado en un plazo menor, 30 días, por ejemplo, para que conteste. ¿Por qué? Porque si mantiene silencio el Estado a la denuncia, esto puede representar un reconocimiento tácito de la responsabilidad. En caso de no contestar, de guardar silencio. Pero vuelvo a insistir, aún la comisión puede dar curso a una segunda petición al Estado a fin de que formule esa contestación. Y si, por supuesto, ya no hay respuesta alguna, entonces podrá aplicar en su caso, si los hechos son claros, contundentes y efectivamente demuestran una violación a los derechos humanos, bueno, resolver esa situación. Sin perjuicio de lo cual, si entiende que la cuestión planteada es dudosa, no es absoluta y totalmente clara, puede eventualmente abrir a prueba el proceso y determinar con la prueba ofrecida por una de las partes, fijar los extremos del caso concreto para la determinación de si ha existido o no violación de los derechos humanos. En general, el procedimiento de los casos individuales, la Comisión Interamericana lo resuelve en dos periodos o en dos momentos. El primero de admisibilidad, es decir, que si el Estado ha interpuesto excepciones preliminares que tienen que ver con los requisitos de admisibilidad a los que he hecho referencia antes, y por supuesto el denunciante ha respondido, en este caso, esas excepciones,
Bueno, lo primero que hace la comisión es si admite o rechaza total o parcialmente las excepciones interpuestas. Porque si las rechaza totalmente, todo el caso entra a conocimiento definitivo de la comisión. Si las rechaza parcialmente, si la admite alguna, si rechaza otra, bueno, eventualmente deberá ajustar el contenido de esa denuncia a las excepciones admitidas, que puede ser que las admita respecto a determinadas circunstancias y las rechaza respecto a otras. El segundo aspecto, es decir, una vez resuelto este, es en definitiva el fondo de la cuestión. Es decir, el análisis del fondo del caso. De acuerdo a la Convención Americana de Derechos Humanos, el caso tiene, de acuerdo al artículo 50, un informe preliminar, así que cuando se ha agotado la prueba, se ha producido totalmente, llega el momento de resolver, es decir, se han rechazado, por ejemplo, las excepciones, se ha continuado con el procedimiento y se llega a la cuestión de fondo, bueno, ahí la comisión tiene que determinar si han existido o no violaciones. Si determina que sí han existido, fijar en ese caso en qué han consistido las mismas y formularle al Estado una serie de recomendaciones a los fines de subsanar esas violaciones verificadas por la comisión. Este informe preliminar, que está regulado en el artículo 50 de la Convención Americana de Derechos Humanos, se notifica exclusivamente al Estado denunciado. A partir de la notificación al Estado denunciado, por regla comienza a contarse el plazo de 3 meses que o la comisión o el Estado denunciado tienen para presentar ese caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El denunciante o víctima o familiares de las víctimas no tienen derecho a presentar una denuncia ante la Corte. Solo la Comisión Interamericana o el Estado denunciante. Y ese plazo de 3 meses, por regla, comienza a computarse a partir de que el Estado denunciado ha sido notificado de ese informe preliminar. Se entiende que en ese proceso de 3 meses el Estado puede llevar adelante medidas de acatamiento a la resolución y a las recomendaciones formuladas que en definitiva darían sentido al cumplimiento de lo dispuesto. Si el Estado no responde, no cumple, la Comisión Interamericana tiene la opción de presentar el caso a la Corte Interamericana. Es decir, en los casos en que se determina responsabilidad y aún en los casos en que el Estado, frente a esa responsabilidad fijada, no toma medidas inmediatas, la presentación de la denuncia por parte de la comisión ante la Corte es optativa, no es obligatoria. Lo cierto es, por ejemplo, como ya dije, la Corte Interamericana de Derechos Humanos se constituyó a partir de 1900. Caso controvertido va a ingresar en 1985, es decir, que 6 años después de su constitución. Todos los casos son, en ese sentido, casos que, si bien verificó violaciones la comisión, no elevó los casos a conocimiento de la Corte en los casos en que el Estado denunciado es parte de la Convención Americana de Derechos Humanos.
Si estamos en el proceso de denuncia individual contra un Estado miembro de la OEA, pongamos que no han firmado la convención, por ejemplo, dos países importantísimos del sistema americano son parte de la OEA y no han firmado la convención americana, Estados Unidos y Canadá, por ejemplo. Canadá es un país que ha ingresado mucho más recientemente, pero no forman parte, no han ratificado la convención americana, con lo cual el control solamente se puede hacer en relación a la declaración americana. Cuando el Estado denunciado no ha ratificado la convención, el caso fenece en la Comisión Interamericana. Es decir, con ese informe final, que luego va a dictar después del provisional, un informe final que está en el artículo 51, y con ese informe final fija, digamos, la responsabilidad del Estado y las medidas que recomienda al Estado para llevar adelante. En el caso del Estado que ha ratificado la convención, existe esta posibilidad de que la comisión eleve a conocimiento de la Corte el caso contencioso. Pero esa elevación no es obligatoria. Si eventualmente ha vencido el plazo, en el caso de estados que son parte de la Convención Americana, ha vencido el plazo de los 3 meses, en ese caso se dicta el informe definitivo del artículo 51 y la Comisión Interamericana tiene la facultad de hacer publicar ese informe en su informe anual que presenta a la Asamblea General de la OEA. También la publicación es optativa. En ese informe final del artículo 51 decide si lo publica o no lo publica. Una cuestión que se ha ido modificando en el transcurso del tiempo es, de alguna manera, las consecuencias de esas recomendaciones. Es decir, ya sea que esa recomendación se ha formulado en los términos del artículo 51 porque el Estado solamente es miembro de la OEA, o en los casos en que ese Estado parte de la convención, pero el caso no fue elevado a conocimiento de la Corte Interamericana, el seguimiento de las recomendaciones efectuadas por la Comisión han ido modificándose en el tiempo. Inicialmente esas recomendaciones se consideraban que carecían de todo efecto imperativo. Es decir, que eran recomendaciones que el Estado podía seguir o no seguir, bueno, conforme su propio criterio. Esto fue modificándose en la medida en que la Corte Interamericana ingresó al análisis de la naturaleza jurídica de esas recomendaciones y, si bien sostuvo que esas recomendaciones no constituyen sentencia contenciosa y por lo tanto no resultan de cumplimiento obligatorio, también afirmó de que en la medida en que el Estado ha aceptado la competencia de la Comisión Interamericana, debe tener frente a sus recomendaciones una conducta positiva. A partir de eso, la Comisión Interamericana ha comenzado a llevar adelante un seguimiento de sus propias recomendaciones. Es decir, aún en los casos que no llegan a conocimiento de la Corte, por un motivo o por otro, es decir, ya sea porque el Estado denunciado solamente es miembro de la OEA o la Comisión o el Estado denunciado no han resuelto elevar el caso a la Corte Interamericana, la Comisión ha llevado adelante un seguimiento de esas recomendaciones. Por eso en muchos casos las audiencias públicas a las que he hecho referencia antes, que se requieren a la Comisión, están vinculadas con el seguimiento de esas recomendaciones efectuadas al Estado. Es decir, que la Comisión de por sí
ya no da simplemente un carácter optativo al Estado su cumplimiento, sino que se tornan obligatorias. En el sentido de que es la comisión la que se va a ocupar de su seguimiento posterior. Tengan ustedes en cuenta que esta es una tesitura que también, como ya expliqué ayer, se ha incluido dentro del sistema universal de protección de carácter general, en la medida en que el Consejo de Derechos Humanos efectúa el examen universal, es decir, de todos los Estados miembros de Naciones Unidas, y luego efectúa el seguimiento de las recomendaciones que periódicamente, con cada informe, se van formulando de acuerdo a las conclusiones a las que arriba el Consejo. Es decir, que esta idea de que las recomendaciones ya no son meros consejos, sino que constituyen recomendaciones sujetas a seguimiento por parte, por ejemplo, del Consejo de Derechos Humanos en el sistema de Naciones Unidas o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el sistema interamericano, están ya consolidadas. Entonces, esto es un cambio que se ha venido dando en las últimas décadas en la práctica de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Pero al margen de los casos individuales, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tiene otras funciones fundamentales en torno de la protección y promoción de los derechos humanos. Una de ellas es lo que se llama la inspección in loco, en el lugar. La inspección in loco significa la posibilidad de que la comisión requiera a un Estado miembro de la OEA efectuar una inspección en el lugar, en el propio territorio, digamos, del país, en relación con determinadas temáticas o con determinadas cuestiones propias del sistema interamericano de protección que requieren el consentimiento del Estado requerido para su realización. En general, los estados se presentan permeables a esos requerimientos porque la negativa aparece, digamos, como una presunción de querer ocultar determinadas situaciones. Simplemente les pongo el ejemplo donde la Argentina fue la única oportunidad en que justamente la Comisión Interamericana vino al país a hacer una inspección in loco vinculada con las prácticas de la desaparición forzada en 1979, en plena dictadura militar, que luego genera un informe de la Comisión Interamericana en el año siguiente, de 1980. Entonces imagínense, en la propia dictadura no se quiso negar en la medida en que, en definitiva, esa negativa podía constituir un tácito reconocimiento a la práctica. Para que ustedes vean un poco cómo es la impronta de este tipo de acciones, ¿no? Entonces es muy difícil que un Estado rechace, niegue. Puede hacerlo, por supuesto, pero en general se acepta. Y por supuesto que los motivos o objetivos de esa presencia in loco puede ser muy variada. Desde el análisis de derechos económicos, sociales y culturales, por ejemplo, en un determinado país, hasta las situaciones particulares, como fue este caso de la desaparición forzada en el caso argentino, personas privadas de libertad, por ejemplo, condiciones de detención, es otro que generalmente constituye un seguimiento por parte de la Comisión Interamericana. Entonces, la inspección in loco es una posibilidad no solamente de que la comisión haga una verificación in situ en el lugar, tomando contacto con, por supuesto, no solamente los lugares físicos a ser verificados, por ejemplo, si viene a verificar
las condiciones de detención en las cárceles de la Argentina sería, bueno, ingresar a esas cárceles, pero además tomar contacto con las autoridades del Estado, pero también con organizaciones de la sociedad civil vinculadas con la temática. Y a partir de ahí efectuar un informe que es público y que es de acceso general, ¿no? Y que también se presenta, no solamente se publica por parte de la Comisión, sino se presenta ante la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos. Además de esas funciones, hay otras que tienen que ver, digamos, con funciones de promoción de los derechos humanos, ¿no? Estas dos, denuncias individuales, inspecciones in loco, tienen más que ver con la protección de los derechos humanos. La promoción de los derechos humanos tiene que ver con otras gestiones. Por ejemplo, hacer un seguimiento temático que hace a generar informes de carácter general sobre, bueno, la situación de los pueblos indígenas en el continente, la situación de las condiciones jurídicas y sociales de la mujer en el continente, por ejemplo, o establecer esto otro de unidades de personas privadas de libertad, como es las condiciones de la situación en particular en el continente, donde lo que hay es un análisis de carácter general sobre esa situación que luego puede servir como pie, bueno, para la elaboración de tratados específicos o eventualmente protocolos que serían reformas o adiciones a los existentes, lo que llaman protocolos facultativos. Y donde además otra función que está muy fuertemente vinculada también con el tema de promoción y protección de los derechos humanos es que en las últimas etapas de funcionamiento, los últimos 15, 20 años de funcionamiento de la Comisión, comenzó a establecer también relatores especiales, igual que el sistema internacional, relatores especiales sobre determinadas temáticas. Entonces, por ejemplo, hay relatores especiales vinculados con la libertad de expresión, relator especial sobre derechos económicos, sociales y culturales, para señalar algunos, que hacen no solamente seguimiento continental de esos derechos, sino que a su vez también son fuente de recepción de denuncias o desconocimientos o violaciones de esos derechos dentro del sistema interamericano. Entonces, los famosos relatores especiales, bueno, es una práctica bastante permanente, ya tiene varios años, por ejemplo, la Relatoría Especial sobre Libertad de Expresión, es un poco más novedosa la de derechos económicos, sociales y culturales, pero se mantiene en el tiempo como relatorías especiales. Esa es otra estrategia de función de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a través de las relatorías especiales. También otra cuestión es que la Comisión ofrece a los Estados miembros de la OEA asesoramiento en materia de derechos humanos en todos los aspectos en los cuales esos estados lo requieran. También la Comisión Interamericana participa en funciones, digamos, de formación, ¿sí?, de capacitación en determinadas temáticas o en materia de derechos humanos en general o sobre el funcionamiento del sistema interamericano en particular. También la Comisión Interamericana, y también lo tiene la Corte Interamericana, tiene un sistema de pasantías, también un sistema de pasantías que permite armar experiencia ante la Comisión o ante la Corte Interamericana, generalmente destinado a jóvenes profesionales o
representantes de los estados que tienen interés en perfeccionarse en ese conocimiento. Y esta es otra alternativa también, que el sistema de promoción y protección de los derechos humanos habilita a llevar adelante a la Comisión Interamericana. Dentro de ese contexto de carácter general, debemos señalar de que en los casos en los cuales el Estado es parte de la Convención Americana de Derechos Humanos, entonces se habilita la posibilidad de intervención de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Como ya dijimos, solo el Estado denunciado o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pueden presentar una denuncia ante la Corte Interamericana. Hace unos años atrás, ya un protocolo facultativo del Estatuto del Tratado de Roma, que justamente crea la Corte Europea de Derechos Humanos, que es bastante anterior, de 1950, bastante anterior al sistema interamericano, había habilitado por un protocolo facultativo, sin una ampliación de ese tratado, la posibilidad de que los denunciantes, es decir, que los que agotaron la instancia interna, puedan presentarse en forma directa ante la Corte Europea de Derechos Humanos. Es decir, que el propio denunciante, víctima o representante de la víctima o familiares de las víctimas puedan presentarse directamente ante la Corte Europea. Esto generó un debate dentro del sistema interamericano respecto a si era conveniente o no reformar ese sistema actualmente vigente y que es originario, digamos, en la Convención Americana de 1969, por este otro más amplio y más flexible. Por un lado, lo favorable era la accesibilidad, es decir, la posibilidad de acceder al sistema de protección jurisdiccional regional a partir de la propia voluntad del denunciante, del denunciado o de la víctima. Por el otro lado, los aspectos negativos era la sobrecarga de las actividades jurisdiccionales y eventualmente, como sucedió en el sistema europeo, cuya composición de la Corte Interamericana es mucho más importante en número, porque está vinculado con el número total de estados permanentes, miembros permanentes de la Unión Europea, que en general se volvieron cada vez más estrictos en los aspectos formales de la presentación, y por lo tanto esto representó una restricción a la protección efectiva. Con lo cual, en realidad, en última instancia, balanceando estos dos aspectos, es decir, el hecho de, por un lado, la mayor accesibilidad, pero por otro lado, la mayor recarga de trabajo y la posibilidad de que el propio tribunal jurisdiccional se vuelva más estricto en cuestiones de carácter formal, bueno, hizo que en realidad el sistema no se reformara y permaneciera como hasta actualmente existe. Ahora bien, frente a la diversa naturaleza de la Comisión Interamericana y de la Corte Interamericana, por ejemplo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos está integrada por 7 miembros que son elegidos por los estados miembros de la OEA, es decir, por la Asamblea General
de la Organización de Estados Americanos con el voto de la totalidad de los estados que forman parte de la OEA, es decir, que integran, que son miembros de la OEA. ¿Por qué sucede esto? Justamente porque la Comisión Interamericana ejerce funciones de contralor de los derechos humanos, tanto con respecto a Estados miembros como a Estados parte de la Convención Americana. Entonces, todos los Estados miembros están habilitados para presentar candidatos hasta una terna, de las cuales si presentan 3 candidatos, uno debe ser de nacionalidad diferente al Estado proponente y todos los Estados miembros de la organización votan a los candidatos para ocupar esos cargos. La duración del mandato es 4 años con la posibilidad de una reelección. De poder ser reelegidos una vez en forma continua o alterna. En cambio, los miembros de la Corte Interamericana de Derechos Humanos son propuestos y elegidos por los estados parte de la Convención Americana de Derechos Humanos, que han ratificado la convención. ¿Por qué? Porque la Corte es un órgano jurisdiccional creado por la Convención Americana. Entonces ahí solamente los que son parte de la convención proponen candidatos, también en forma de terna, con una, en el caso de ser 3, uno de nacionalidad diferente a la del país proponente, y son esos estados parte de la convención los que eligen a los jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esa elección se hace por 6 años, se puede renovar por un periodo, es decir, puede haber reelección por un periodo, y además la convención establece un quórum especial para el funcionamiento de la Corte Interamericana de 5 miembros sobre 7. Es decir, que al menos 5 sobre 7 tienen que integrar efectivamente en un caso concreto la Corte Interamericana. O sea, que el quórum mínimo es 5. Esto es digamos, las diferencias vinculadas con la elección, quién propone y quién elige en un caso y en otro. Por otro lado, también los integrantes de la Corte Interamericana pueden ser de nacionalidad diferente a la de los estados parte de la convención. Es decir, que tienen que ser de nacionalidad, por supuesto, del sistema de Organización de Estados Americanos, ¿eh? Pero no necesariamente haber ratificado la Convención Americana. Tal es así que el primer presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos era de nacionalidad norteamericana. Tomás Burgenthal fue el primer presidente de la Corte Interamericana, a pesar de que era de nacionalidad norteamericana y Norteamérica no había ratificado la Convención Americana. Pero es Estado miembro de la OEA. Es decir, basta con ser Estado miembro aunque no haya ratificado. Es decir, que se pueden proponer candidatos al margen de los correspondientes a la nacionalidad de los países que han ratificado la Convención. Por supuesto que los requisitos para ser candidato son tener cumplido los requisitos constitucionales del país de nacionalidad para el acceso a los máximo tribunal nacional. Así que un candidato en la Argentina tiene que reunir los requisitos para ser miembro de la
Corte Suprema de Justicia de la Nación, por ejemplo, se propone un argentino, y a la vez tener una alta versación en materia de derechos humanos. Estos son los requisitos formales básicos. Cumplir con los requisitos que la Constitución del país del cual el candidato es nacional debe para acceder al máximo tribunal de su país, y a su vez tener una amplia y acreditada versación en materia de derechos humanos. Son los requisitos formales básicos para poder ser candidato y eventualmente ser elegido. La Corte, por ejemplo, ha resuelto algunas cuestiones vinculadas con las causas en trámite y el vencimiento del plazo del mandato, por ejemplo, de 6 años sin que haya reelección, es decir, que el integrante ha dejado de pertenecer a la Corte, pero ha tenido intervención en un caso contencioso en trámite. Bueno, ese tema lo ha resuelto en el sentido de que si en el caso concreto solamente se ha ingresado a las cuestiones de carácter formal, es decir, excepciones preliminares, por ejemplo, sin ingresar a la cuestión de fondo, ese juez que caduca en su rol, bueno, deja de entender en el caso y es reemplazado por el nuevo juez. Sí, se ha ingresado al análisis de la cuestión de fondo, es decir, a la cuestión sustancial del proceso, entonces, aún vencido ese mandato, ese juez continúa entendiendo en el caso y participa de la sentencia respectiva. Ahí hay una clara diferencia con los sistemas nacionales, en los cuales, bueno, si un juez renuncia y o fallece o se jubila y es restituido por otro, las causas que están en ese tribunal o en ese juzgado siguen adelante con el nuevo juez designado. Bueno, acá la Corte ha establecido una diferencia entre las cuestiones de forma y las cuestiones de fondo. Dice que la cuestión de fondo ha comenzado a ser tratada por un determinado número de jueces, y algunos de ellos fenecen en su mandato por el transcurso de los 6 años, igualmente siguen entendiendo en ese caso en particular hasta el dictado de la sentencia, distinguiendo el tratamiento de la cuestión de forma y la cuestión de fondo. Esto es una que tiene que ver con la integración y la continuidad. Además, existe la posibilidad de que el Estado denunciado designe, por ejemplo, un juez ad hoc cuando para la integración del tribunal, que forme parte del tribunal. Debe funcionamiento formal de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ahora bien, respecto al procedimiento en sí mismo ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en principio hay como 3 momentos o 3 contenidos básicos: excepciones preliminares, cuestión de fondo y reparaciones. Son los 3 contenidos básicos de una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En el primero de los casos, es decir, la práctica inicial de la Corte Interamericana era que en general se dictaban sentencias, primero vinculadas con la excepción preliminar, luego vinculadas con el fondo y finalmente vinculadas con la reparación. Bueno, el mayor grado de demandabilidad, es decir, que la Comisión Interamericana en esta última etapa de estos últimos años ha optado por presentar ante la Corte todos los casos en los cuales el Estado
o una mayoría de casos en los cuales el Estado no ha cumplido o no ha manifestado voluntad de cumplir con las recomendaciones efectuadas por la Comisión en el marco del informe preliminar del artículo 50. Cosa que en un principio era mucho más selectiva, eran mucho más los casos que no llegaban a la Corte que los que llegaban a la Corte, y por lo tanto la Corte tenía mucho más tiempo para desarrollar los casos litigiosos. Actualmente esto se ha estrechado, porque a su vez, si bien la Corte Interamericana es un órgano permanente de la Organización de Estados Americanos en el sentido jurisdiccional de la Convención, es decir, funciona en forma constante, los jueces que la integran se reúnen periódicamente en la sede de la Corte. Es decir, que no están presentes en forma permanente y constante, sino que generalmente fijan 3 periodos anuales en los cuales se reúnen en la sede de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La sede de la Corte Interamericana es San José de Costa Rica, mientras que la sede de la Comisión Interamericana es Washington, Estados Unidos. La sede de la Corte se fija a partir de un acuerdo entre la Corte Interamericana y el gobierno de Costa Rica, que por lo tanto fija en la capital de Costa Rica la sede de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Desde su origen, y esto lo refleja este acuerdo, la Corte se ha entendido un órgano autónomo de la Organización de Estados Americanos, así que tiene poder propio. Y en ese contexto, resolver cuál iba a ser la sede futura. Por eso fija, a través de un tratado entre el Estado de Costa Rica y la propia Corte Interamericana, el lugar de funcionamiento de carácter permanente. Sin perjuicio de lo cual, bueno, lo que está abierto, para decirlo de alguna manera general, todo el año es la Secretaría General de la Corte. Pero los jueces de la Corte en realidad se encuentran cara a cara en determinados periodos de tiempo en el año. No están en forma constante o permanente. Normalmente durante tres veces al año, donde se resuelven las cosas contenciosas, se dictan las sentencias o se llevan adelante las audiencias de los procedimientos, conforme voy a explicar a continuación. Estas 3 etapas, en principio, excepciones preliminares, lo que ha dicho la Corte Interamericana es que tiene la capacidad de examinar in totum, es decir, en su totalidad, el procedimiento llevado adelante ante la Comisión Interamericana. Se puede examinar en su totalidad ese procedimiento, lo que incluye el tratamiento de las excepciones preliminares. ¿Cuál es el criterio a este respecto que la Corte ha desarrollado? Es, por un lado, que el Estado que no presentó excepciones preliminares ante la Comisión no lo puede hacer ante la Corte Interamericana. Así que el Estado que no presentó excepciones frente a la Comisión no los puede presentar ante la Corte. Es lo que se llama el instituto del estoppel. Es decir, lo que no se hizo en un ámbito no se puede hacer en el otro. Lo segundo es que tampoco se pueden presentar excepciones autocontradictorias entre sí. Por ejemplo, no agotamiento de los recursos internos ante la Comisión Interamericana y ante la Corte vencimiento de los 6 meses o de los 3 meses, mejor dicho, para la presentación del caso ante la Corte o la presentación del caso ante la Comisión Interamericana de 6 meses. ¿Por qué? Porque esto tiene plazos perentorios bien fijados. Entonces, si yo no agoté los recursos,
entonces no ha comenzado el comienzo del plazo de 6 meses para presentar la denuncia ante la comisión. Si yo agoté los recursos, entonces comienza a computarse los 6 meses. Por lo tanto, si yo dije que no se agotaron los recursos en instancia de la comisión, después no puedo decir lo contrario, así que sí se agotaron, pero que se vencieron los 6 meses vinculados con el cómputo del plazo. No puedo, porque se consideran autocontradictorias entre sí. ¿Entiendes? Porque una es la condición necesaria de la otra. Entonces la Corte también ha dicho, excepciones contradictorias entre sí no se pueden interponer. En general, la regla es que se pueden interponer las mismas excepciones que se interpusieron ante la Comisión Interamericana, para que éstas sean reexaminadas por la Corte. Si bien inicialmente las excepciones preliminares eran una etapa fundamental de los sistemas jurisdiccionales, los criterios de admisibilidad de esas excepciones se han tornado, digamos, cada vez más laxas por parte de la Corte, en la medida en que ha fijado, por ejemplo, de que si una causa judicial no ha resuelto en un plazo, por ejemplo, de 3 años desde su tramitación, una cuestión específica, bueno, ya hay vulneración del plazo razonable y por lo tanto no solamente hay una vulneración, el recurso ha sido ineficaz. La Corte ha dicho que esos recursos tienen que ser adecuados y eficaces. Es decir, que no se trata de agotar todos los recursos formalmente disponibles, sino solamente aquellos que son adecuados y eficaces a la violación que se ha denunciado. Y prima facie, esos recursos son el habeas corpus o el amparo inicialmente, porque a la vez son vías rápidas que son las que exige el artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Con lo cual la Corte ha fijado primero un límite respecto a los recursos. Solamente hay que agotar esos recursos que sean adecuados y eficaces. Y en el marco de la eficacia, y bueno, el transcurso del tiempo sin resolución demuestra la ineficacia de ese recurso. Entonces, en general, el recurso de agotamiento de los recursos internos es realmente muy limitado en este momento respecto a las posibilidades concretas de ser admitido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, esto es una cuestión básica y fundamental para tener en cuenta. Y además, las limitaciones que existen entre las excepciones que generalmente, por supuesto, las interpone el Estado, puede interponer ante la Corte en relación con las interpuestas ante la Comisión Interamericana. En general, inicialmente, por ejemplo, la Corte daba un plazo para excepciones preliminares y trato de pruebas para la excepción y de resolución, luego para la cuestión de fondo y finalmente una etapa de reparaciones. Bueno, eso hoy se ha modificado. Generalmente la Corte resuelve en una sola sentencia los 3 aspectos: excepciones preliminares, cuestión de fondo y reparaciones. Esto es un aspecto en el cual se ha modificado fuertemente la trayectoria jurisprudencial de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, basada sobre todo en el mayor grado de litigiosidad que se está produciendo en estos últimos años. Con respecto a la cuestión de fondo, por supuesto que, por un lado,
hay que señalar de que si bien la la Convención establece que solo la Comisión Interamericana y el Estado denunciado pueden interponer la demanda ante la Corte Interamericana, lo que ha hecho el reglamento de la Corte Interamericana actualmente vigente es ampliar la gestión de las víctimas o representantes de las víctimas en el proceso contencioso. Una vez presentada la denuncia por la Comisión Interamericana o por el Estado denunciado, hay que aclarar de que hasta el presente todos los casos que llegaron a conocimiento de la Corte fueron por decisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, nunca por el Estado denunciado. Pero una vez que la Comisión o el Estado han interpuesto la denuncia, el reglamento interno de la Corte le da inmediata intervención a los representantes de las víctimas en forma autónoma, tanto para abordar los temas vinculados con las excepciones preliminares, como por la cuestión de fondo, como por el tema de reparaciones. Por lo cual, dentro del proceso contencioso, fundamentalmente hoy hay tres partes: la Comisión Interamericana, por un lado, el Estado denunciado por otro, y los representantes de las víctimas por otro. Con anterioridad, en realidad las víctimas solo participaban como parte de la delegación de la Comisión Interamericana. Era Comisión Interamericana y Estado denunciado. Bueno, el actual reglamento vigente, es decir, ya tiene ya 20 años de funcionamiento en la Corte Interamericana, establece esta participación activa por parte de los representantes de la víctima con carácter autónomo, es decir, que pueden alegar y ofrecer prueba vinculada con las excepciones, vinculada con la cuestión de fondo y vinculada con la cuestión de reparaciones. El único límite que establece la jurisprudencia de la Corte respecto a esa intervención es, por regla general, no se puede aumentar, es decir, la nómina de perjudicados. Es decir, que las víctimas son individualizadas por la Comisión Interamericana en su demanda ante la Corte. Y los representantes de las víctimas no pueden pretender, por regla general, la ampliación de la nómina de víctimas. Este es un límite que tiene una excepción cuando se trata de lo que se llaman las masacres, es decir, muertes masivas, con lo cual la propia investigación ante la Corte Interamericana puede generar otras víctimas, además de las denunciadas oportunamente, pero es excepcional esa situación. El segundo límite: no se pueden ampliar los hechos expuestos por la Comisión Interamericana ante la Corte. Es decir, los hechos son aquellos que han sido descritos en la denuncia de la Comisión y no pueden ser ampliados por la intervención de las víctimas en el proceso contencioso. Pero sí lo que pueden hacer las víctimas es, en relación a esos hechos, alegar que hay otras violaciones a la Convención Americana, además de las denunciadas por la propia Comisión Interamericana. Es decir, que la cuestión de fondo de violación de derechos puede ser ampliada. Lo que no puede ser modificado es las víctimas y los hechos. Esta es la regla fundamental. Luego, digamos, son las dos restricciones básicas que estableció la jurisprudencia de la Corte. Pero luego tiene amplitud procesal la intervención de la víctima, con autonomía. Además, la Corte Interamericana ha admitido que también los familiares de las víctimas pueden ser objeto de violación de derechos humanos. Por ejemplo,
una persona privada de libertad en forma ilegal, por ejemplo, en un proceso ilegal, es una de las alternativas que se puede dar en la práctica, como denuncia, si a la vez el familiar que lo ha ido a visitar a la unidad penitenciaria donde está alojada también fue objeto de vejaciones o de violación de sus propios derechos, también puede ser considerado víctima. El familiar puede ser considerado víctima. A la vez, frente a hechos graves, como son desaparición forzada, muertes sumarias, masacres, etcétera, situaciones de gravísima violación de los derechos humanos, el solo hecho de tratarse de un familiar directo de la víctima representa también a ser víctima de esos hechos. Es decir, un padre, una madre, un hijo, por ejemplo. Se entiende que una madre, un padre o un hijo de una persona víctima de desaparición forzada, por la gravedad del hecho también es víctima y sufre las consecuencias. En cambio, respecto a otros familiares, por ejemplo, hermanos, sobrinos, amigos, primos, que también pueden constituirse en víctimas, debieron haber manifestado un interés respecto a la situación de la víctima principal. Es decir, si esas vejaciones, esas visitas fueron llevadas por un hermano, por un amigo, por una persona, digamos, en una relación más indirecta, pero se ha interesado por la situación de las víctimas y como consecuencia de ello ha sufrido violaciones a sus derechos, también puede ser considerado víctima. Es decir, que los familiares de las víctimas también pueden ser víctimas, aunque no hayan sido víctimas directas de los hechos, ya sea por la gravedad y por la relación de parentesco directa, pueden ser considerados por sí, per se, como víctimas también de esos mismos hechos. Y luego, en el caso de los llamados colaterales, por ejemplo, tienen la posibilidad de esa reparación si han demostrado un interés en la situación particular de esa víctima principal. Entonces, esos son situaciones que tienen que ver, digamos, con los aspectos formales del procedimiento y la intervención de las víctimas, de las familiares de las víctimas en el proceso, las aptitudes procesales que tienen, los límites procesales a los que están sujetos y a la vez la posibilidad de que las víctimas no solamente sean víctimas directas, sino que los familiares, aún en ramas colaterales, si han demostrado interés y preocupación por la situación de la víctima principal, eventualmente también pueden ser calificados como víctimas de esas violaciones. Bueno, vamos a dejar acá y en la clase de mañana vamos a cerrar el tema del procedimiento ante la Corte Interamericana en casos contenciosos y vamos a analizar lo que es la función consultiva de la Corte Interamericana. Bueno, dejamos acá y nos vemos entonces el día de mañana. Hasta mañana.